Pues nada, buenas tardes. Es último jueves de mes y nos toca hoy el encuentro con la revista Espírita. Sabéis que conversamos sobre los artículos y concretamente hoy hablaremos de las respuestas ofrecidas por los espíritus a preguntas que son de gran interés. Estamos en enero de 1858 en el análisis de estos primeros textos. Bueno, me acompañan Rosilene y Karina para analizar el contenido de estos mensajes y también Anne para ayudarme en la conducción del diálogo. Y creo que va a ser una tarde que nos permitirá pues hacer reflexiones sobre la necesidad de conocer bien la acción de los espíritus sobre la materia, en las comunicaciones y algunas cosas más que luego se van a ir desarrollando ampliamente en toda la revista espírita. Entonces, bueno, bienvenidas chicas, muchas gracias por participar en estas conversaciones y yo quisiera pedir a Anne primero que hiciese un pequeño resumen de estas cuestiones, de lo que vamos a ver, de estas cuestiones que se plantearon a los espíritus, aunque luego las compañeras van a ampliar el tema, pero bueno, por ofrecer una introducción, Anne, cuéntanos un poquito. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Bueno, en esta parte de la revista Espírita de 1858, como ha comentado Rosa, se plantearon una serie de preguntas a los espíritus. Estas que vamos a estudiar hoy están relacionadas con el interés por conocer cómo, siendo los espíritus de una naturaleza tan etérea, tan sutil y diferente a la de la materia, son capaces de obrar sobre esta. Se pide explicación sobre esto y sobre el tipo de espíritus que producen esas manifestaciones. Y también se aclara en especial sobre los espíritus golpeadores. Es de resaltar las preguntas que van dirigidas a ayudarnos a discernir entre aquello que viene de los espíritus de lo que pudiese partir de la voluntad de los encarnados. También se piden aclaraciones sobre la actitud de los espíritus para emitir manifestaciones inteligentes y comprender las preguntas que se les propone. Dicho esto, comenzamos con las preguntas relacionadas con este tema y que se trasladarán a nuestras compañeras del CEL. Adelante, Rosa. Bueno, nada, decía, te daba las gracias, ¿no? Por este resumen que habías hecho. Y, y voy a empezar por Karina. Vamos a hacer alternativamente las preguntas, Anne y yo. Y Karina, bueno, en algún momento todos hemos oído hablar de fenómenos de efectos físicos. Esto implica, en lo que se concierne al asunto de hoy, pensar en espíritus versus materia, ¿no? El espiritismo pues, nos enseña que no nos apartamos de las leyes de la naturaleza al explicar estos fenómenos. ¿Tú nos podrías aclarar cómo responden en esta ocasión las entidades espirituales a estas respuestas, a estas preguntas que hacen concretamente sobre este tema? Intentaré, corazón. Bueno, si referimos a la tríada esencial, ¿no? Que es el espíritu, perispíritu y cuerpo físico, podría parecer que los dos primeros son inmateriales en comparación con el último, con el cuerpo físico. Pero como nos dicen las ciencias físicas y la ciencia espírita, el vacío no existe y el espíritu es algo, aunque nuestro mundo sea demasiado grosero para que pueda el espíritu tener injerencia directa sobre él. Entonces, el espíritu usa un intermediario, un lazo impalpable que está sujeto a las leyes de la naturaleza, a pesar de que nuestros sentidos y nuestra tecnología aún no logren descubrir con precisión sus características. Sabemos que el hombre ha tomado muchos errores por verdades y ha rechazado muchas verdades como errores. Pero mientras vayamos descubriendo aquello que llamamos misterio, iremos incrementando la admiración y el respeto por el poder y la sabiduría del Creador, ¿no es cierto?
Por ejemplo, sería ilógico desconocer el poder del pensamiento y de la electricidad y por producto de esa desinformación deducir que no existen y desentenderse de su fuerza. En los fenómenos espíritas, si bien la causa inmediata es un agente físico, la causa primera es una inteligencia que obra sobre este agente, ¿no? Sobre el agente físico. Como nuestro pensamiento obra sobre nuestros miembros. Por ejemplo, cuando queremos escribir, es nuestro brazo el que acciona, que sería la causa inmediata, el agente físico, usando la misma terminología que recién. Pero es el pensamiento quien dirige el brazo. Y entonces, siguiendo con los mismos términos, esa sería la causa primera, el agente sutil. En la bibliografía espírita hay muchas explicaciones sobre este tema, incluso desde distintos enfoques, pero la revista Espírita nos lo resume en esta oportunidad brevemente así. Muchas gracias, Karina. Muy claro todo lo que has dicho. Muchas gracias. Y además, Bueno, perdona, Anne, que te comente, sí, es sí. que ha hecho incidencia en este lazo intermediario, que es fundamental, ¿no? Las características, las propiedades que estudia el espiritismo son, vamos, imprescindibles para comprender cualquier manifestación o comunicación espírita, y es precisamente a lo largo de la revista que encontraremos una grandísima cantidad de explicaciones al respecto. Es una de las muchas razones por las que es necesario profundizar en este estudio de la revista, porque Kardec aprovecha cualquier caso, cualquier comentario, cualquier conversación para traer más información sobre el periespíritu, ¿no? Y la verdad es que muchas veces dejamos un poquito al lado el estudio de la revista, pero diría que es imprescindible, absolutamente imprescindible. Adelante, Anne. Muy bien. Bueno, Rosy, me gustaría preguntarte a ti ahora. Estos espíritus golpeadores de los que se habla bastante en la revista Espírita, ¿son muy especiales? ¿Formarían una categoría especial? ¿Tienen alguna particularidad? Aunque luego llegaremos a ello, ¿nos podrías nombrar algún artículo en el que podamos leer sobre estas manifestaciones concretamente? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ani, Rosa, Karina. Bueno, es un placer estar aquí un jueves, fin de mes, para estudiar ese tesoro que es la revista espírita, ¿no? Del año 1858. Bueno, en realidad son los mismos espíritus que producen los movimientos y los ruidos. Tienen la particularidad de producir efectos muy diferentes. Y tenemos algunos artículos que nos trae la revista. El más importante es el espíritu golpeador de Berges Saba, cuyas travesuras duraron 8 años. Eso está en los números de la revista de mayo, junio y julio de 1858. También tenemos como ejemplo, la de Besdorf, agosto de 1858. La del panadero de las grandes ventas, marzo de 1860. También tenemos de la calle Noé, en París, agosto de 1860. La del espíritu con título de Historia de un condenado, que está en febrero de 1860. La de la fábrica de San Petersburgo, abril de 1860, y muchas otras. Yo quería comentar, ¿no? El curioso que es esos casos que son realmente que pasaron, que aconteceron en la sociedad, que nos trae Kardec, ¿no? La vivencia que pasaron. Pero hay un tema muy curioso que me llamó la atención, ¿no? Que muchas veces es el miedo, ¿no? El miedo exagerado que trae, porque tengo luego que contar una vivencia, ¿no? Muchas veces los hechos que pasa de boca en boca alcanza proporciones ridículas, ¿no? Porque claro,
por el miedo, ¿no? El miedo que paraliza, el miedo que te deja ahí. Y luego también por la educación, porque algunas veces tenemos ideas supersticiosas, ¿no? Que nos trae desde la niñez, desde la infancia, nuestra familia. Siempre hay alguna familia que tiene algún tipo de supersticiones, ¿no? Y claro, el medio más seguro de prevenir los inconvenientes que pudieran generar, ya que no es posible impedir que ocurran, consiste en dar a conocer la verdad. ¿No? La verdad libera, la verdad te hace libre. Que parece, às vezes, que las cosas más simples se vuelven aterradoras cuando ignoramos su causa. Y ahora voy a contar una vivencia mía, ¿no? Por las cosas más simples que vuelven aterradoras cuando ignoramos lo que en realidad es la verdad. Bueno, yo de pequeña, creo que tenía 10 años, iba mucho los fines de semana al suburbio, en la casa de una tía. Y claro, muchas veces me quedaba en el salón, escuchando alguna película hasta muy tarde, cuando todos se iban a la cama. Y varias noches empecé a escuchar ruido. Golpes, como golpes en la puerta, ruidos. Bueno, tenía un miedo impresionante porque no sabía de dónde venían los golpes ni los ruidos. Resultado, yo no quería más ir a casa de mi tía. Después de un tiempo de hablar, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y entonces yo conté, porque, claro, es que pasa eso en tu casa. Y mi tía me hace ver perfectamente lo que era que pasaba. El miedo me paralizaba, pero al final mi tía, la puerta de mi tía en el salón tenía una pequeña apertura que se veía la luz de la calle y tenía muchos árboles alrededor. Entonces la sombra de los árboles entraba por abajo de la puerta e iluminaba el suelo como si fuera una figura de monstruo, pero un monstruo con hacha en la mano. Y yo veía eso, yo veía un monstruo con hacha en la mano. No me diga que no era, no me diga que era un árbol, porque yo no vi un árbol. Y las hojas del árbol causaban esa imagen en el suelo del salón. Y los ruidos del viento parecía que estaban golpeando la puerta. Para que vea, ¿no? La importancia de razonar, la importancia de buscar la verdad. Es muy importante porque esos espíritus golpeadores, la mayoría de ellos no tienen otro objetivo más que divertirse. Son espíritus frívolos, más que malos, ¿no? La importancia de la verdad, de buscar la causa. Muchas gracias. Es que yo creo que es eso, que el conocimiento espírita nos hace comprender lo que está pasando y eso como una píldora contra el miedo. Ojalá hubiera tenido yo este conocimiento en el pasado, pero cuando lo entiendes es muy diferente la vivencia, claro que sí. Gracias, Rosy. Gracias, Rosiane. Y la verdad es que efectivamente el espiritismo, el estudio te ayuda a discernir, te ayuda a entender, ¿no? Cuáles son esos medios, cuáles son esos comunicantes y cuándo no hay comunicantes. Pero sobre todo también pienso que nos ayuda a tener respeto por los espíritus, sean de la clase que sean del tipo que sean, pues son tienen algo ahí en el pensamiento, tienen una intención, sea la que fuere, pero hay que tener un respeto por todo ello. Y el respeto pasa por saber, por conocer, por investigar, por observar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Rosilene. Karina, es que hace falta mucho estudio, se necesita muchísimo estudio para poder comprender esta acción que ejercen los espíritus sobre los cuerpos sólidos. Es lo que más llama la atención, ¿verdad? Lo hablaremos, el mes que viene hablaremos y más veces, ¿no? Porque hay teorías sobre las manifestaciones físicas, hay mucho, como hemos dicho, pero de momento tú nos podrías dar unos datos clave para entender el fenómeno. Bueno, muchas gracias, chicas. Los espíritus penetran todo, ¿no es cierto? No tienen los límites de fisicidad que tenemos nosotros los encarnados. Recordemos que el fluido cósmico universal, como principio elemental del universo, asume dos estados diferentes, ¿no? El de imponderabilidad y el de ponderabilidad.
Para el caso de la imponderabilidad, que es también llamada eterización, eh, bueno, esto para la física humana significa aquello que no se puede pesar, ¿no es cierto? Y es considerado como el primitivo estado normal. Los fluidos imponderables dan lugar a fenómenos eh, del mundo invisible, espiritual o psíquico, ¿no? También lo podríamos llamar, y pueden percibirse con el espíritu. A diferencia del estado de ponderabilidad, que también es llamado de materialización, y que representa aquello que tiene peso, que es la medición que nos da la física, las ciencias físicas de aquí, de la humanidad. Sería de cierta manera consecutivo al estado de eterización, y los fluidos ponderables pertenecen a los del mundo visible, ¿no? A nuestro mundo físico y material, y pueden apreciarse mediante los sentidos materiales mientras estamos encarnados. Cada uno de estos dos estados presenta variaciones y da lugar naturalmente a fenómenos especiales, por lo que los espíritus pueden penetrarlo todo, como citábamos hace unos minutos. Recordemos que la vida espiritual y la vida corporal se hallan incesantemente en contacto, ¿no? Por lo cual los fenómenos de ambas categorías pueden producirse simultáneamente. Dentro de la relatividad de todo, esos fluidos tienen para los espíritus, que también son fluidos, una apariencia tan material como la de los objetos tangibles para nosotros los encarnados. Los espíritus combinan ciertos fluidos para producir determinados efectos, como hacen los hombres, como hacemos los hombres con nuestros materiales, ¿no es cierto? Aunque por procesos diferentes, porque los mundos espiritual y material tienen sus similitudes y también sus diferencias, ¿no crees? Así es, Karina, así es. Y desde luego es precisamente, ¿no? Por lo que hemos estado hablando antes del periespíritu, por esas propiedades que tiene, y concretamente la penetrabilidad, ¿no? Que es inherente a su naturaleza etérea, que los espíritus, nos dice Kardec, no encuentran obstáculo como tal. Luego habría que analizar esto, ¿no? Pero es verdad que ellos lo que hacen, obran, por así decirlo, ¿no? También con los elementos que le proporciona el medium. Ahí en ese estudio tan necesario que necesitamos de los cuerpos, del medium, porque el medium también es un ser que tiene cuerpo y que tiene periespíritu. Entonces, ahí se produce, pues evidentemente, una interacción. Lo que pasa es que la envoltura fluídica de estos es más sutil, imponderable, como tú has dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se une, se liga, se combina, ¿no? Utilizan esas palabras con la envoltura fluídica, y dice animalizada, que es un término que se utiliza del medium, cuyas propiedades de expansión, de penetrabilidad, pues se escapan a lo que son nuestros sentidos densos. Por eso necesitamos, ¿no? Conocer todas estas propiedades, porque muchas de ellas, o sea, no somos capaces de percibir bien con estos sentidos tan densos. Y este manejo de los fluidos les permite imprimir pues esos movimientos a los muebles, a los objetos, golpear y producir todo este tipo de fenómenos en un estudio que es absolutamente interesantísimo, y como hemos dicho, que no se sale de la naturaleza, no es sobrenatural, y podemos entender mediante, bueno, pues estas observaciones y tantas experiencias que se tuvieron y que se analizaron y se analizan, ¿no? Hoy en día en el espiritismo. Pues adelante, Anne, para Rosy. Gracias, chicas. Bueno, Rosy, ¿nos podrías decir qué tipo de espíritus provocan estas manifestaciones materiales? Sí,
Bueno, los espíritus que provocan ese tipo de efectos son siempre inferiores y todavía no se han desprendido por completo de toda la influencia material. Así siendo, eso hace que los espíritus de baja categoría conserven, por tanto, tiempo las ilusiones de la vida terrenal. Piensan y actúan como si todavía estuvieran vivos. A veces actúan espontáneamente, en otras ocasiones por orden de los espíritus superiores. Entonces, luego, los espíritus superiores tienen la fuerza moral, así como los otros tienen la fuerza física. Cuando los superiores necesitan de esta fuerza, se sirven de los que la poseen. Y luego nos dice Allan Kardec, en la nota de la revista, comenta, si las comunicaciones de los espíritus superiores ofrecen un interés más serio, las manifestaciones físicas tienen igualmente su utilidad para el observador. Nos revelan fuerza desconocida en la naturaleza y nos dan los medios de estudiar el carácter y las costumbres de todas las clases de la población espírita. Muy importante la nota que nos dice Kardec, para que estemos atentos a ese tipo de manifestación y cuando la necesita, los espíritus superiores la utilizan, ¿no? Para poder demostrar y para poder como traer para un estudio, para que podamos visualizar mejor, ¿no? De esta manera. Muchas gracias, Rosy. Me ha hecho Bueno, gracia porque en esa nota que comentas, Kardec los llama saltimbanquis del mundo espírita. sí, Bueno, Pero gracias, Rosa. es muy interesante, ¿no? Esto que dice al final que ha comentado Rosilene, nos permite conocer las costumbres de todas las clases de la población espírita. A ver, ¿cómo nos expresamos cada uno? Nosotros somos personas que hay personas, ¿no? Que se expresan de una manera más física, incluso pues sus propias emociones, sensaciones, necesitan de algo, ¿verdad? De algo, de un movimiento, ¿no? De ejercitar, de interactuar con la materia, bueno, a lo mejor en enfado, y hay personas que lo expresan de una manera diferente. Y esto también nos hace ver cómo somos cada uno. Hay espíritus que se prestan, evidentemente, más pues a producir estos fenómenos porque ellos quieren realmente, bueno, porque están en esa situación periespiritual, ¿no? Su mente vibra con determinadas cosas. Y luego otros, pues que ya no precisan de esa interacción, tienen otros elementos, tienen otras herramientas y pueden expresarse más con lo que son bueno, pues la palabra, el pensamiento, la emoción. No difiere mucho de nosotros que estamos encarnados. Y es precisamente por estas manifestaciones y por todas, ¿no? Y lo que ya son comunicaciones, que vamos a ver qué tipo de espíritus pues nos rodean. Y como digo yo, pero si son las almas de las personas que estuvimos en la tierra, es lógico pensar que cada uno se exprese de una manera conforme a cómo era su actuar, su sentir y evidentemente sus características. Y son características físicas y características periespirituales, lógicamente. Bueno, Karina, hay una pregunta que se han hecho todos los investigadores de los fenómenos y que se realiza aquí a los propios espíritus. Todavía esto es un interrogante para muchos, ¿no? ¿Cómo probar que ese poder oculto está fuera del encarnado? No es parte de nosotros, es una inteligencia diferente. Bueno, el libro de los espíritus, en sus prolegómenos, nos dice algo que, si me permiten, leeré textualmente porque no podría exponerlo mejor. Y dice así:
la razón afirma que un efecto inteligente debe tener por causa un poder inteligente, y los hechos han demostrado que ese poder puede entrar en comunicación con los hombres mediante signos materiales. Bueno, a menudo, como nos contaba Rosa recién, los encarnados somos medios, ¿no? Instrumentos para que los espíritus obren. En las comunicaciones inteligentes, la intervención de un poder extraño se vuelve patente y como solemos decir, uno de los grandes aportes del espiritismo a la humanidad fue el haber observado, investigado, analizado, replicado y también documentado evidencias sobre los fenómenos espíritas y seguirlo haciendo, ¿eh? Y esa es una gran prueba, ¿no les parece? Claro que sí, Karina. Yo, si me permite, Rosa, es que creo que no he contado esto nunca, pero en el pasado hacíamos como experimentos, ¿no? Con la comunicación mediúnica. Y a veces, para intentar demostrar esto, lo que hacíamos era hacer preguntas que nadie de los que estábamos ahí conocíamos, para luego verificar la realidad de todo eso, ¿no? Era muy interesante hacer esas comprobaciones y que efectivamente se daban y se constataban. ¿Querías comentar algo, Rosa? Sí, Gracias, Karen. claro, ¿no? Efectivamente, pues, es que una escala importante es lo que hace Kardec, ¿no? Lo que hacen estos investigadores de Kardec y sus continuadores. Van haciendo esos experimentos, esas experiencias, teniendo esas experiencias, analizarlas y es la evidencia del diálogo, de las preguntas, de las respuestas, de analizar todos los componentes, de ver las posibilidades que había de tener una información que la tuviera de lo que es el ambiente, de los pensamientos, todo eso analizado en sus diferentes parcelas, al final termina por ser una lógica aplastante, ¿no? Pensar que esto no viene, ¿no? de los mediums o no viene del ambiente, de los pensamientos, sino de un ser inteligente aparte. También es cierto que, por ejemplo, Gabriel Delan en sus obras realiza investigaciones exhaustivas en torno a lo que proviene de uno mismo en cuanto a lo que viene del medium o de esos fenómenos anímicos que se explican perfectamente, o también, como decíamos, no sé si ha sido en este diálogo o en las clases anteriores, como digamos, pero todo aquello que tiene que ver con los estados, me parece que ha sido en el análisis de después de la muerte, de emancipación del alma. Tenemos que saber diferenciar esto, ¿no? Ese poder oculto se está viniendo y viene por esto, de una inteligencia aparte, de un espíritu, o se está produciendo, bueno, por algo nuestro, por algo externo, o en un estado de emancipación del alma que, como conoceremos también en el estudio de esta revista, pues es muy amplio, muy complicado y que requiere muchísima observación y que por supuesto da explicación también a muchos fenómenos, ¿no? Me toca a mí hacer la pregunta, ¿sí, no? Ah, no, te toca No, a me ti, toca a ¿no? mí, me Te toca toca. a ti. Adelante. Ya, Rosy, cariño. Bueno, háblanos acerca de la actitud de los espíritus en cuanto a las manifestaciones inteligentes y su capacidad para comprender las preguntas que realizamos en las reuniones mediúnicas. Muy bien. Bueno, vamos a recordar lo que es una manifestación inteligente. Para que una manifestación sea inteligente, basta con que demuestre de un acto libre y voluntario, a través del cual se exprese una intención o se refleje un pensamiento. Siendo así, con todo esto, todos los espíritus son inteligencias, con diferentes grados y aptos para dar manifestaciones inteligentes. Quanto a su capacidad para comprender la respuesta,
Los espíritus inferiores son incapaces de comprender ciertas preguntas, lo que no les impide que respondan bien o mal. Y siempre comentan que es como nosotros, ¿no? Que estamos aquí en la materia. Uno dice cosas insignificantes, que muchas veces sin sentido, y otros cosas sensatas, es igualito. Pero muy importante recordar lo que decía siempre Kardec. Kardec siempre comentó la importancia de utilizar la lógica y el sentido común, precisamente para evaluar algo que merecía o no credibilidad, por su parte y por parte de todos los que estudiaban los fenómenos espíritas. Mira qué importancia, ¿no? De recordar a cada momento eso. Y en la nota Kardec nos dice en la revista, eso demuestra que es esencial ponerse en guardia contra la creencia en el saber indefinido de los espíritus. Sucede con ellos lo mismo que con los hombres. No es suficiente con interrogar al primero que llega para obtener una respuesta sensata. Es necesario saber a quién uno se dirige. Así, la lógica, como decía Kardec, utiliza la lógica y el sentido común para evaluar todo eso, para saber la credibilidad, ¿no? Del espíritu que se presenta. Gracias, Emi. Claro, Rosy, es que el hacer una comunicación mediúnica no significa que lo que vayas a recibir sea de algún espíritu elevado. Eso será lo más raro a nivel moral que estamos. Bueno, hay que tener claro exactamente eso, que es lo importante, que en el otro lado los defectos, las categorías de espíritus es similar a lo que se ha estado haciendo en la Tierra, poco más. Bueno, gracias, Rosy. Y además yo pienso que el tiempo que llevemos trabajando con los espíritus, estudiando, no nos deja para relajarnos, ¿no? Porque estamos hablando con entidades pensantes, con sintientes, con sus propias experiencias, con sus propias intenciones. Entonces, bueno, pues evidentemente todo tiene que ser analizado. No nos podemos quedar en patrones, porque esto lo vemos, ¿no? Como patrones hay para determinadas comunicaciones, hay determinadas de hablar con los espíritus, de contestar, y no, debemos de mostrar siempre, ¿no? Este respeto por la comunicación con los espíritus, por los seres comunicantes, que tener la atención adecuada para con todos ellos, para también saber discernir bueno, pues esas intenciones, esas voluntades, cómo queremos, bueno, recibir todo esto, y nunca, pienso, nunca dejamos de aprender de los espíritus, como no dejamos de aprender entre nosotros como personas. Así que, desde luego, se hace fundamental entender que todas estas manifestaciones, todas estas comunicaciones tienen un emisor, tienen un receptor, y cada uno de ellos tiene unas particularidades que necesitan ser analizadas siempre, por mucho tiempo que se lleve y con propiedad. Bueno, pues Karina, yo ahora ya te voy a hacer una pregunta que nos lleve a reflexión, una reflexión final, y que luego nos puede dar pie también a comentar, ¿no? Entre todos los que estamos aquí en la sala. Precisamente va por esta línea. ¿Qué enseñanza podemos extraer de las comunicaciones con los espíritus? Vamos a decir más inferiores, imperfectos, porque dentro de esa escala espírita estamos ahí, ¿no? Los que somos imperfectos. Pero también estos que a lo mejor se dedican más a estas manifestaciones físicas, o que tienen un comportamiento en cuanto a su expresión, o a lo más ligero, ¿no?
¿Piensas que de todos los grados de espíritus se puede obtener un aprendizaje? Bueno, en este aspecto, quizá debamos remitirnos a nuestro propio origen, ¿no? Como espíritu, que ha sido imperfecto, primitivo, rudimentario, tosco, ignorante, le podemos seguir poniendo calificativos, pero bueno, lo que hayamos evolucionado desde ese punto seguramente habrá dependido de nuestra dedicación y compromiso con el progreso moral e intelectual, pero también de la observación de seres más evolucionados que nosotros y menos evolucionados que nosotros, ¿no? Que han recorrido, los primeros sobre todo, los que están más evolucionados, han recorrido la escala, al igual que lo estamos haciendo nosotros, o están recorriendo la escala, y desde el último eslabón, pero se encuentran unos pasitos, a veces muchísimos pasitos, más adelante que nosotros. Podemos aprender de ellos, podemos aprender también de los errores que vemos en otras almas, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, todos estamos aprendiendo en este camino y así como nos nutrimos unos a otros, a veces con los buenos ejemplos, también nos nutrimos con los que no son tan buenos, ¿no es cierto? Porque aunque sea reparando, a veces el error que vemos en el otro es el nuestro también, y aunque solo sea, muchas veces nos sirve para reconocer, para observar, para ver claramente cuál es el camino que no queremos seguir, ¿no? Siempre hablando en una senda evolutiva que supongo que todos queremos o intentamos transitar, abordar. Y bueno, también en esta escala, en esta variedad de espíritus que tenemos a nuestro alrededor y que podemos contemplar, eh, podemos ver en ellos la variedad justamente, ¿no? Que nos permite no caer en esa tentación de juzgar el todo por la parte, ¿no? De hacernos una idea falsa por no observar los varios aspectos del progreso humano. Y en esto me refiero tanto a encarnados como a desencarnados, ¿eh? Porque la población de los espíritus es similar a la nuestra, ¿no? Y hay de todo, como lo que vemos a nuestro alrededor, bueno y malo, sublime y trivial, sapiente e ignorante. Eh, y como nos dicen como nos manifiestan los mismos espíritus, cualquiera que en filosofía no haya observado todos los grados, no puede jactarse de conocerlos. Efectivamente, efectivamente. Desde luego, es, eh, es algo fundamental. Estamos todavía conociendo el mundo de los espíritus, nuestro mundo, ¿no? El de los encarnados y el de los espíritus. Yo pienso que se debe de aprender de todo el mundo. El que se ponga delante de alguien, sea encarnado o desencarnado, con la idea de que tiene todo sabido, como hablábamos antes en las clases anteriores, pues en fin, es el más ignorante de todos. Fíjate, según estabas hablando, me estaban viniendo las imágenes así cuando leemos cómo se trataba a los mediums en aquellos estudios primero, como para cerciorarse de que todo estaba bien, incluso a las mediums, pues bueno, sometía a algunas cosas que ahora nos pueden parecer, bueno, tremendas, porque eran tremendas, ¿no? Y era porque no, claro, tratamos de averiguar sobre qué es la mediunidad, sobre el poder, sobre esas facultades. Entonces llevamos incluso a tratar de una manera pues un poco humillante, a desprestigiar, y evidentemente hay que hacer una investigación, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a ser con nosotros mismos para, bueno, pues fundamentalmente dejando un poco nuestros prejuicios por delante, ¿no? Entonces digo, ahora decimos qué poco respeto ante estas cosas, que eran muchas veces
para tener la certeza de que no había fraude y eso había que tener unas precauciones, pero conocemos casos que se llegaba a límites poco duros, ¿no? Pues de esta manera también muchas veces nos permitimos a lo mejor no sé, una especie de lujo, digamos, de faltar el respeto a los espíritus. Espíritus que a lo mejor, bueno, porque están haciendo alguna manifestación, bueno, esos son ignorantes, esos son tal, y no nos deberíamos de acordar, primero, que todo el mundo merece ser tratado bien y con el máximo cuidado y con la máxima atención y con el máximo respeto, y luego que cuando Kardec empieza a hacer sus investigaciones, muchos de estos espíritus se comunican mediante golpes, ya sea auspiciados por espíritus tal o, como ha dicho Rosilene, dejándonos lecciones tan importantes sobre las facultades como hace el espíritu de Berhaber, que hay muchísimos artículos sobre él y que se desarrollan muchísimos temas mediúnicos a su alrededor. Entonces todos nos dan una lección y es a través de ellos que se nos da a nosotros, que estamos en un nivel de comprensión aún en comparación con otros espíritus muy básico, entonces buscan también que nosotros mediante ese lenguaje que vamos a entender desde un principio y que nos va a llamar la atención, tiene que ser de esta manera más física. O sea, si nosotros fuéramos espíritus de una comprensión absoluta, pues a lo mejor se hubieran transmitido los mensajes de una manera más filosófica y sutil, pero entendemos que todavía quizá necesitamos llamarnos la atención por las cuestiones más físicas e ir avanzando en estos, bueno, por la gravedad también y la seriedad de las personas, se va a ir avanzando en estas investigaciones. Otros que no tuvieron esa seriedad y esa gravedad se quedaron en colocar a los espíritus en esos puestos de, bueno, pues de imaginario, de imaginar, de fantasía o de seres de una inferioridad absoluta en toda su extensión y en todas sus modalidades. Entonces, bueno, igualmente también hacer los angelicales despreciando otro tipo de espíritus. En fin, bueno, que al final el espiritismo nos aclara mucho todo esto, ¿no, Karina? Muchísimo, muchísimo. Y también algo que resaltamos clase tras clase desde distintos lugares es que hay un contexto, ¿no? Los espíritus golpeadores, sobre todo, se hicieron como más reconocidos, es que el contexto histórico no permitía otra cosa. Digamos, necesitaban llamar la atención, ¿no es cierto? Y bueno, otra cosa que también nos gusta resaltar es que en esto de la escala espírita nos fue dada para nuestra instrucción y para nuestra protección, no para que juzguemos, ¿no es cierto? Eso me gusta mucho repetirlo porque bueno, está a disposición de todos nosotros, pero no con el derecho de decir, bueno, los golpeadores y los hacemos a un lado, ¿no? No tenemos ese derecho. Sí, y hay que mirarla de una manera realista, ¿no? La escala espírita. Cuidado con la escala espírita. Cuidado dónde nos A colocamos. ver dónde nos situamos. Vamos a ver las Claro. características. Evidentemente es una escala sintetizada para que nosotros sepamos más o menos, pero no es absoluta, por supuesto. Imaginaros Pero claro, vamos a situarnos. ¿Dónde estamos? En la imperfección, en la bondad, en la pureza. Entonces vamos a entender todo de una manera clara para nosotros mismos. Pues no sé si queréis hacer algún comentario, Anne, Rosy. Sí, yo al respecto de esto me acordaba mientras estaba hablando Karina de todos los estudios que hacemos del cielo y el infierno y los casos que vamos viendo y me preguntaba, ¿con qué aprendo yo más? ¿Con los casos de un espíritu bueno? No. Con los casos más imperfectos voy aprendiendo qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que tengo que mejorar. Todo eso nos va sirviendo Claro, y me parece muy importante de leer ese libro. por eso nos dejaron tantos testimonios así. Y la importancia ante todo de, como dice, ¿no?
el amor, ¿no? Recibir con amor, respeto y no juzgar, ¿no? Los espíritus que nos presentan, que se presentan en la mesa mediúnica, la clase que tenga, tenemos que acoger, que le dar amor, ¿no? Para ese consuelo, que desahoguen, que puede estar, sentirse que está arropado, ¿no? Principalmente eso, no juzgar nunca. Eso es muy importante. Bueno, chicas, Importante, pues Rosa. muchísimas gracias. El mes que viene, creo que es el 24 de abril, seguiremos hablando de manifestaciones físicas en el artículo que lleva el mismo nombre. Así que, bueno, os esperamos el día 24 de abril, jueves, estaremos aquí de nuevo, conversando sobre la revista Espírita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, besitos. Gracias. Hasta abril. Chao.